¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica un microchip desde cero? Ese pequeño componente que tienes ahora mismo en tu mano, en tu bolsillo, en tu escritorio, está dentro de tu celular, tu computadora, tu auto, tu refrigerador y hasta tu tarjeta de crédito. Pero lo que pocos saben es que para crearlo se necesita una precisión más alta que la de una cirugía, tecnología más avanzada que la de una nave espacial y un entorno completamente libre de polvo. Hoy te llevaremos al interior de uno de los procesos más complejos, secretos y fascinantes del mundo moderno, la fabricación de un microchip. Quédate, porque lo que verás aquí no lo muestran ni las marcas ni los gobiernos. Esto es, así se hace. Todo comienza con un material tan simple y abundante que pisamos todos los días, la arena. Pero no cualquier arena sirve para fabricar un microchip. Se necesita una variedad extremadamente pura de dióxido de silicio, también conocida como cuarzo de alta calidad. Este tipo de arena no puede contener impurezas metálicas, sales ni contaminantes orgánicos. Por eso se obtiene en yacimientos específicos y pasa por un proceso de purificación exhaustivo antes de poder ser utilizado. Una vez que se tiene esta arena ultrapura, se lleva a hornos industriales donde es sometida a temperaturas que superan los 1500 grados Celsius. A esa temperatura, el silicio se funde y se convierte en un líquido viscoso que se transforma en el punto de partida de todo. Un cristal único, puro y continuo conocido como lingote de silicio o bule. Este lingote se forma a través de un proceso llamado Czochralski, en el que se introduce un pequeño cristal semilla dentro del silicio fundido y se va extrayendo lentamente mientras gira. De esta forma, átomo por átomo, se va formando un cilindro de silicio con una estructura cristalina perfecta. ¿Por qué tanta precisión? Porque cualquier defecto en esa estructura puede generar errores eléctricos en el chip final. Estos lingotes pueden medir más de 1 metro de largo, tener un diámetro de hasta 30 centímetros y pesar más de 100 kilogramos. Y sin embargo, su superficie debe ser tan pura y uniforme como un espejo molecular. A ese nivel de detalle, incluso una pequeña grieta, burbuja o partícula podría hacer que miles de chips fallen. Una vez formado el lingote, se corta en discos finísimos llamados wafers. Estos wafers son láminas de silicio de apenas unos milímetros de grosor, pero con una planitud extrema, tan precisa que la diferencia entre el punto más alto y el más bajo del disco no supera el grosor de un cabello humano dividido en 1000 partes. Antes de pasar al proceso de fabricación propiamente dicho, los wafers son pulidos con procesos químicos y mecánicos que los dejan listos para recibir circuitos microscópicos. En este punto todavía no hay ningún chip, solo hay una base perfecta sobre la cual se grabará, capa por capa, una obra de ingeniería invisible. Es increíble pensar que, a partir de arena común, se construye la base para la tecnología más avanzada del mundo. Pero así es, el corazón de los celulares, computadoras, autos, satélites, cámaras y servidores nace del polvo. Con los wafers de silicio listos y pulidos, comienza una de las etapas más abstractas y complejas de todo el proceso, el diseño del chip. Aunque ya tengas el papel sobre el cual se va a imprimir el circuito, aún falta lo más importante, el plano. Y ese plano no se dibuja con lápiz ni regla. Se diseña electrónicamente con herramientas que operan a escala nanométrica. Un microchip moderno puede contener más de 20,000 millones de transistores. Cada uno de esos transistores es un diminuto interruptor que puede encenderse o apagarse para representar un 1 o un 0. Y esa es literalmente la base de toda la computación moderna. Secuencias infinitas de unos y ceros fluyendo a velocidades que desafían la imaginación. El desafío está en cómo acomodar tantos transistores en un espacio tan reducido. Imagina un estadio lleno de interruptores microscópicos, todos conectados entre sí y funcionando en perfecta sincronía sin que ninguno interfiera con otro. Ese es el nivel de complejidad del diseño de un chip. Este proceso no lo hace una sola persona, ni siquiera un solo equipo. Empresas como Intel, TSMC, AMD o Nvidia cuentan con centros enteros dedicados exclusivamente al diseño de chips. Se utilizan supercomputadoras para simular cada aspecto del funcionamiento del chip, desde la forma en que se moverán los electrones hasta la cantidad de calor que se generará en cada sección. Se diseñan rutas eléctricas, zonas de procesamiento, controladores de memoria, buses de datos, núcleos lógicos y estructuras de seguridad. Todo debe caber en una superficie que, muchas veces, no supera el tamaño de una uña humana. Además, los ingenieros deben optimizar el consumo energético. Un chip puede ser muy potente, pero si consume demasiada energía, se sobrecalienta y pierde eficiencia. Por eso, el diseño busca siempre el balance perfecto entre rendimiento, tamaño y consumo. Esta es la razón por la que algunos chips son ideales para celulares, mientras otros son diseñados para centros de datos o inteligencia artificial. Una parte clave de este proceso es la validación. Antes de que el diseño llegue a la fábrica,
fábrica se somete a pruebas digitales que buscan errores lógicos, cuellos de botella o defectos estructurales. Estos errores no se ven a simple vista, pero pueden arruinar millones de dólares en producción si no se detectan a tiempo. Y lo más fascinante es que este diseño final, con miles de millones de transistores interconectados, se transforma en una especie de máscara óptica que se usará para grabar el chip en el wafer mediante luz. Pero eso lo veremos en la siguiente etapa. Lo que hay que entender aquí es que un microchip no es solo un pedazo de silicio, es una obra maestra de arquitectura invisible, donde cada decisión afecta miles de procesos posteriores. Es tecnología pensada a nivel atómico, diseñada para cambiar el mundo desde un espacio más pequeño que una moneda. Llegamos al corazón del proceso, la litografía, una técnica tan precisa que es capaz de grabar estructuras invisibles incluso para el ojo humano. Aquí es donde el diseño digital del chip se transfiere al wafer de silicio, capa por capa, usando luz ultravioleta extrema y equipos de precisión que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Este proceso se lleva a cabo en uno de los lugares más controlados del planeta, las salas blancas o clean rooms. Aquí el aire se filtra cientos de veces por hora, la temperatura se mantiene constante al grado y cualquier partícula de polvo, incluso más pequeña que una bacteria, puede arruinar un lote completo de wafers. Los ingenieros trabajan completamente cubiertos, con trajes especiales, guantes, máscaras y protección total. No hay margen para el error. El wafer se recubre con una sustancia fotosensible llamada fotoresist. Este químico reacciona a la luz ultravioleta, al igual que el papel fotográfico en una cámara analógica. Luego se coloca una especie de plantilla llamada máscara o retícula que contiene el patrón del circuito que se desea imprimir. Al proyectar luz a través de esta máscara, el patrón se graba sobre el fotoresist del wafer con una precisión asombrosa. Pero estamos hablando de escalas menores a los 10 nanómetros. Eso es más de 10.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Para lograr esa definición, se utiliza tecnología llamada litografía EUV, Extreme Ultraviolet, con longitudes de onda de apenas 13 nanómetros. Y aquí aparece uno de los equipos más sofisticados y caros del mundo. Las máquinas de litografía de la empresa ASML, que pueden costar más de 150 millones de dólares cada una. Estas máquinas alinean los patrones de forma automática, capa por capa, con tolerancias inferiores a 1 nanómetro. Cualquier pequeño desajuste y el chip no funcionará. Lo más impresionante es que este proceso no se hace una sola vez. Para fabricar un microchip completo, el wafer debe pasar por decenas o incluso más de 100 exposiciones, una por cada capa del diseño tridimensional que compone el chip. Una vez que se ha expuesto el patrón con luz, el wafer se sumerge en un revelador químico que elimina las partes del photoresist que fueron tocadas por la luz, dejando una especie de molde en miniatura sobre la superficie. Ese molde servirá como guía para los siguientes procesos: grabado, dopaje y metalizado. En este punto aún no hay electricidad ni conexiones en el chip, pero ya se ha dado el primer paso para formar los millones de caminos que conducirán la información dentro del dispositivo. La litografía es, literalmente, el acto de escribir circuitos con luz, una danza entre química, física y óptica de precisión atómica. Cada rayo de luz proyectado sobre ese wafer es una pincelada invisible que construye el futuro de la tecnología moderna. Llegamos al corazón del proceso. La litografía, una técnica tan precisa que es capaz de grabar estructuras invisibles incluso para el ojo humano. Aquí es donde el diseño digital del chip se transfiere al wafer de silicio, capa por capa, usando luz ultravioleta extrema y equipos de precisión que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Este proceso se lleva a cabo en uno de los lugares más controlados del planeta, las salas blancas o clean rooms. Aquí el aire se filtra cientos de veces por hora, la temperatura se mantiene constante al grado y cualquier partícula de polvo, incluso más pequeña que una bacteria, puede arruinar un lote completo de wafers. Los ingenieros trabajan completamente cubiertos, con trajes especiales, guantes, máscaras y protección total. No hay margen para el error. El wafer se recubre con una sustancia fotosensible llamada fotoresist. Este químico reacciona a la luz ultravioleta, al igual que el papel fotográfico en una cámara analógica. Luego, se coloca una especie de plantilla llamada máscara o retícula, que contiene el patrón del circuito que se desea imprimir. Al proyectar luz a través de esta máscara, el patrón se graba sobre el fotoresist del wafer con una precisión asombrosa. Pero estamos hablando de escalas menores a los 10 nanómetros. Eso es más de 10.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Para lograr esa definición, se utiliza tecnología llamada litografía EUV Extreme Ultraviolet con longitudes de onda de apenas 13 nanómetros. Y aquí aparece uno de los equipos más sofisticados y caros del mundo. Las máquinas de litografía de la empresa ASML
ml, que pueden costar más de $150 millones cada una. Estas máquinas alinean los patrones de forma automática, capa por capa, con tolerancias inferiores a 1 nanómetro. Cualquier pequeño desajuste y el chip no funcionará. Lo más impresionante es que este proceso no se hace una sola vez. Para fabricar un microchip completo, el wafer debe pasar por decenas o incluso más de 100 exposiciones, una por cada capa del diseño tridimensional que compone el chip. Una vez que se ha expuesto el patrón con luz, el wafer se sumerge en un revelador químico que elimina las partes del photoresist que fueron tocadas por la luz, dejando una especie de molde en miniatura sobre la superficie. Ese molde servirá como guía para los siguientes procesos: grabado, dopaje y metalizado. En este punto aún no hay electricidad ni conexiones en el chip, pero ya se ha dado el primer paso para formar los millones de caminos que conducirán la información dentro del dispositivo. La litografía es literalmente el acto de escribir circuitos con luz, una danza entre química, física y óptica de precisión atómica. Cada rayo de luz proyectado sobre ese wafer es una pincelada invisible que construye el futuro de la tecnología moderna. Tras semanas de litografía, grabado, dopaje y metalizado, el wafer de silicio ahora contiene cientos o incluso miles de microchips perfectamente construidos, uno junto a otro, como si fueran casillas diminutas de una ciudad invisible. Pero no todos ellos están listos para funcionar. Antes de cortar, hay que poner a prueba cada uno. En esta etapa, los wafers pasan a través de estaciones de prueba eléctrica, donde una máquina de altísima precisión coloca microagujas en contacto con los pads de cada chip. Estas microagujas son tan pequeñas que pueden conectarse con los puntos de prueba sin dañar la superficie. A través de ellas, se envían señales para verificar si el chip responde correctamente, si enciende, si transmite datos, si sus transistores funcionan como deberían. Este paso se conoce como wafer probing y permite identificar de inmediato cuáles chips son funcionales y cuáles presentan defectos. Los chips defectuosos son marcados digitalmente para ser descartados más adelante. En algunos casos, más del 20% del wafer puede contener errores, dependiendo del nivel de complejidad del diseño. Una vez completadas las pruebas eléctricas, comienza el proceso de corte, llamado dicing. Se utiliza una cuchilla de diamante ultra fina o un láser de alta precisión para separar cada chip individual del wafer, en un entorno estéril y controlado. Aquí no hay margen de error. Una vibración o una presión excesiva puede fracturar un chip perfectamente funcional. Cada una de esas diminutas piezas, ya convertida en un circuito integrado completo, se conoce como DEA. A partir de aquí comienza la fase que hace posible su manipulación, instalación y protección: el encapsulado. Durante el encapsulado, cada chip se monta sobre una base de soporte, llamada substrato, que permite conectarlo con el mundo exterior. Se le colocan microhilos de oro, cobre o aluminio que enlazan sus contactos internos con las patillas del encapsulado, que serán las que eventualmente se suelden en una tarjeta madre, un teléfono, un procesador o cualquier otro dispositivo. Luego, todo el conjunto se recubre con una resina plástica o cerámica protectora que lo aísla del polvo, la humedad, el calor y las interferencias electromagnéticas. Este recubrimiento es lo que le da al chip su forma negra característica, con pines metálicos a los lados o contactos planos en la base. Después del encapsulado, cada chip se prueba una vez más. Se mide su velocidad, su temperatura de operación, su consumo energético y se clasifica según su rendimiento. De hecho, muchos de los chips que llegan al mercado con diferentes nombres o precios provienen del mismo diseño base, pero se venden bajo distintas gamas según el resultado final de estas pruebas. Una vez verificado y clasificado, el chip se empaca y se envía a las fábricas donde se integrará en tarjetas gráficas, procesadores, memorias, teléfonos móviles, electrodomésticos, vehículos eléctricos, routers, drones, satélites y mucho más. Desde un trozo de arena hasta convertirse en el corazón de la tecnología moderna, el microchip ha recorrido un camino de precisión atómica, ingeniería extrema y control absoluto de calidad. Pero aún falta un paso más para cerrar este viaje: entender lo que representa esta pequeña pieza de silicio en la escala global. Cuando ves un microchip por fuera, lo que tienes en tus manos parece apenas un cuadrado de plástico con pines metálicos, algo pequeño, silencioso, sin movimiento. Pero por dentro es una de las obras de ingeniería más complejas jamás creadas por el ser humano. Cada chip es el resultado de más de 3 meses de trabajo ininterrumpido, donde intervinieron miles de personas, cientos de máquinas y procesos que operan a una escala tan pequeña que ni siquiera la luz visible puede verlos. En su interior, miles de millones de transistores se alinean con precisión atómica para hacer posible lo imposible: procesar datos, tomar decisiones, enviar señales, almacenar memoria y ejecutar tareas que van desde abrir una app hasta controlar un satélite en órbita.
órbita. Lo más increíble es que este proceso no ocurre una sola vez. En gigantescas fábricas ubicadas en Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, China y varios otros países, se producen millones de chips cada semana, abasteciendo una demanda global que no deja de crecer. Desde el teléfono que tienes en la mano hasta el servidor que hace funcionar esta misma plataforma, todo está impulsado por microchips. Y sin embargo, nadie los ve. Nadie se detiene a pensar que dentro de ese pequeño componente que se calienta cuando abres muchas pestañas o juegas un videojuego exigente, hay tecnología que costó miles de millones de dólares, años de investigación y un nivel de coordinación industrial que no existe en ningún otro sector. Los microchips están en los celulares, las computadoras, las cámaras, los televisores, los autos eléctricos, los marcapasos, los cohetes, los drones, las fábricas inteligentes, los sistemas de defensa, la inteligencia artificial y hasta en las lavadoras. Literalmente, sin ellos, el mundo moderno se detendría. Y lo más fascinante es que cada año son más potentes, más pequeños, más eficientes. Cada nueva generación de chips contiene más lógica, más inteligencia, más posibilidades. Todo dentro de una pieza más pequeña que una uña. Por eso llamarlos chips no les hace justicia. Son el cerebro oculto de la civilización moderna, la máquina dentro de la máquina. Y aunque estén hechos de arena, funcionan como pura magia. Ahora ya lo sabes, detrás de cada microchip hay un mundo invisible hecho de átomos, luz, precisión extrema y cerebros humanos trabajando al límite de la tecnología. Lo que parece una simple pieza de silicio es, en realidad, la base sobre la que se construye toda nuestra vida digital. Desde un mensaje de texto hasta una misión a Marte, nada funciona sin ellos. Y lo más sorprendente es que todo comienza con un puñado de arena. En Así se hace, te llevamos al corazón de los procesos que mueven al mundo. Revelamos lo que nadie muestra, cómo se fabrican las cosas que usamos todos los días. Si te impactó ver cómo nace un microchip desde cero, imagina todo lo que aún queda por descubrir. Suscríbete ahora, activa la campana y acompáñanos en los próximos episodios, donde exploraremos más secretos de la industria, la tecnología, los alimentos, las armas, los objetos cotidianos y las fábricas que construyen el mundo moderno. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro producto, dispositivo o tecnología te gustaría ver aquí, explicado desde adentro? Esto es Así se hace. Aquí no solo te mostramos el resultado, te revelamos cómo se hace.